Bien, en el tema de hoy día en química veremos la materia. Bueno, como ustedes saben, pues la química va a estudiar a la materia y sus cambios, ¿no? A sus transformaciones. También deben saber, chicos, que la materia es todo aquello que nos rodea, tiene peso y ocupa un espacio, ¿no? Ocupa un espacio. Bueno, cuando hablamos de materia, pues hablamos de todo lo que existe, ¿no? Todo lo que está en el universo, lo que puedes tocar y lo que no puedes tocar. Por ejemplo, tenemos a los cuerpos como el ser vivo, los animales, ¿no? Los objetos. Y también otro tipo de materia como la luz, el sonido, las radiaciones electromagnéticas, algo que tú no puedes ver ni tocar, ¿no? Por ello, pues que Albert Einstein dividió la materia en dos tipos, ¿no? En materia condensada y en materia dispersa. Bueno, la materia condensada es lo que trabajamos en química, ¿no? Es el estudio de los cuerpos. Materia condensada es cuerpo, ¿ya? Lo que tú puedes tocar. Y la materia dispersa es la energía, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica, la energía electromagnética. Entonces, este tipo de energía se llama materia dispersa, ¿ya? Materia dispersa. Bueno, cuando hablamos de química, pues estudiamos a los cuerpos, ¿ok? A los cuerpos. Es decir, a lo que tú puedes tocar, puedes mirar, ¿no? Lo que tiene masa y ocupa un espacio. Bien. Entonces, pasamos primero a la división de la materia. Como ustedes saben, la materia pues comienza con un cuerpo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el silicio. Comienza con un cuerpo. Luego de divisiones mecánicas, ¿no? Este cuerpo lo puedes pasar en polvo, ¿no? O partículas de silicio. Asimismo, pues estas partículas de silicio por medios físicos pueden pasar a moléculas, ¿no? Como por ejemplo el óxido de silicio. Y dentro de esta molécula, pues hay átomos, ¿no? Hay átomos, átomo de silicio, átomo de oxígeno, ¿no? Y para llegar a moléculas de átomos se utilizan medios químicos, ¿no? Y una vez que tienes el átomo, pues por medios nucleares lo puedes separar, lo puedes ir dividiendo en partículas subatómicas, ¿no? Como ustedes ya saben, tenemos al protón positivo, electrón negativo y neutrón carga cero, ¿no? Carga neutra. Asimismo, pues estas partículas subatómicas, que son tres, también lo puedes seguir dividiendo, ¿no? Dentro de ellas también existen más divisiones, los famosos quarks, ¿no? Para que tú puedas llegar de átomos a quarks se utiliza el acelerador de partículas o medios cósmicos también lo pueden dividir, ¿no? Ya está. Entonces, la mínima estructura de la materia, ¿cuál es? Los quarks. Los quarks. Bueno, antes se creía pues que el átomo era lo más pequeño de la materia, ¿no? Lo máximo, o la máxima división. Pero ahora pues se sabe que dentro de las partículas subatómicas también están los quarks. Y son los quarks la mínima, ¿no? La máxima división de la materia, ¿no? Bien. Ahora sí pasamos a lo que es la clasificación de la materia, como les había mencionado, sobre las partículas, ¿no? O los cuerpos. Por ejemplo, tenemos que la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Bueno, las sustancias puras, pues, son esas sustancias que son muy simples, y que además ya no se pueden seguir dividiendo en más sustancias, ¿no? Es decir, que por dentro, pues, están formados por un mismo tipo de átomo, ¿no? Bueno, las sustancias puras tenemos a sustancias elementales y sustancias compuestas, ¿no? Bueno, como les había dicho, los elementales son esos tipos de sustancias que por dentro están formados por el mismo tipo de átomo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Pero asimismo también tenemos a moléculas diatómicas o triatómicas, ¿no? Como por ejemplo el hidrógeno 2, el ozono, el oxígeno 2. Y que bueno, por dentro pues estas moléculas tienen los mismos átomos, ¿no? Por ejemplo, esta molécula de hidrógeno tiene átomos de hidrógeno por dentro. Esta molécula de ozono por dentro tiene átomos de ozono.
Entonces, como cuando tiene el mismo tipo de átomo, se van a llamar sustancias puras elementales. ¿Ok? Elementales. Luego tenemos a las sustancias compuestas, ¿no? Bueno, los compuestos pues son las uniones de elementos diferentes, ¿no? Repito, los compuestos son formados por elementos diferentes. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, ¿ven? Carbono, oxígeno, son diferentes. El dióxido de carbono, el amoníaco, el metano, el propano, el etanol, la sacarosa, son compuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque están formados por elementos diferentes. Hasta ahí hemos visto las sustancias puras, ¿no? Que se dividen en elementales y compuestos. Ahora pasamos a las sustancias, bueno, perdón, a las mezclas, ¿no? A las mezclas que también tienen dos divisiones, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Bueno, la diferencia pues se divide básicamente en las fases, ¿no? Por ejemplo, las homogéneas presentan una sola fase, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la salmuera, tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente y por aquí tenemos el agua. Ahí está el agua. Cuando ustedes agregan la sal, pues, cuando ustedes agregan la sal, este es sal, chicos, esto es sal. ¿Qué ocurre con el agua? ¿Adopta otro color? No, es el mismo, ¿no? Todo tiene un mismo color, sin importar que le agregue sal. ¿Por qué? Porque la sal se disuelve en el agua. Entonces, cuando veas un solo color, ¿qué estás viendo? Una sola fase, ¿no? Una fase. Y cuando veas solamente una fase, pues estamos hablando de mezcla heterogénea, ¿no? De mezcla homogénea, ¿no? Mezcla homogénea. Ya está. Repito, cuando se ve una sola fase, hablamos de mezcla homogénea. Ya está. Luego, pues, cuando tenemos, por ejemplo, el agua con el aceite, ¿no? ¿Qué componente tiende a ir hacia arriba, chicos? ¿El agua o el aceite? A ver, chicos, entre el agua y el aceite, ¿qué componente va hacia arriba? ¿Alguien sabe? El aceite. El aceite. ¿Y por qué va hacia arriba el aceite? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el aceite y el agua no se combinan? O no se mezclan todos juntos, ¿no? O mejor dicho, no forman una mezcla homogénea. ¿Por qué creen? Porque el aceite es menos denso que el agua. Al ser menos denso es que tiene menos masa. Por eso que no se junta. Es menos denso. El agua es más pesado, tiene más densidad. ¿Ok, chicos? Ya está. Entonces, cuando ustedes vean dos fases a más, estamos hablando de una mezcla heterogénea, ¿no? Acá ven dos fases. Están hablando de una mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea. Ya está. Pero chicos, estas mezclas no siempre son sólidos, perdón, líquidos, ¿no? Por ejemplo, la mezcla homogénea puede estar en líquido, sólido, gaseoso. Bueno, ya viste un ejemplo de estado líquido, ¿no? Una mezcla homogénea en estado líquido. Ahora veremos, pues, que existen mezclas homogéneas en estado sólido. Y son llamados, pues, aleaciones, ¿ok? Son llamados aleaciones. También las aleaciones se dividen, ¿no? Tenemos ejemplos como bronce, latón y el acero. Son mezclas homogéneas en estado sólido. El bronce, pues, está formado por cobre más estaño. El latón, formado por zinc más cobre. Y el acero, formado por hierro más carbono. Estos tres forman aleaciones
Y las aleaciones son mezclas homogéneas en estado sólido. Luego tenemos estas mezclas homogéneas también en estado gaseoso, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire es una mezcla homogénea en estado gaseoso. Porque ustedes observan, ¿no? El aire es un solo color. Una pregunta, ¿de qué está formado el aire? ¿Cuál es su composición? A ver, ¿quién recuerda? A ver, chicos. ¿Oxígeno? ¿Ya? ¿Solo oxígeno? ¿Hidrógeno? Está formado por nitrógeno, ¿se acuerdan? Nitrógeno 2, oxígeno 2 y otros gases. Otros gases. Pero cada gas tenía pues un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de nitrógeno hay en el aire? ¿Alguien se acuerda? 72, creo, o 71. 78%. A ver, ¿quién está escribiendo? Dime, Sebastián. Sebastián, dime. Activa tu micrófono. O escríbeme en el chat. Ya, a ver, Sebastián, ya puedes escribirme en el chat. Ya, Sebastián, ya puedes escribirme en el chat. Ahora sí puedes escribirme. Ya, ahí me escribes lo que quieras decirme, ¿ya? Ya, ok, Sebastián, no te preocupes. Lo vamos a borrar, ya. Entonces decimos que de nitrógeno existe pues un 78%, ¿no? 78%. De oxígeno un 21%. 21%. Y de otros gases pues es el 1%, ¿no? Otros gases es el 1%. Ya está. Bien, entonces podemos deducir que nosotros respiramos más nitrógeno que oxígeno, ¿no? Ya está. Entonces el aire, chico, el aire es una mezcla homogénea de tipo gaseoso. Y bueno, luego tenemos la salmuera que ya hemos visto, el agua con la sal, ¿no? A ver, chicos, a las homogéneas también se les conocen como soluciones. ¿Ya? Una mezcla homogénea es también conocida como soluciones, que es un tema aparte en química, ¿no? Cómo encontrar la concentración de cada componente, qué porcentaje ocupa en la solución, etcétera, ¿ya? Bueno, en las heterogéneas, pues ya vimos un ejemplo que es el agua con el aceite. Como ustedes mencionan, ellos no se juntan porque tienen diferentes densidades, ¿no? Voy a poner diferentes densidades, ¿no? Diferentes densidades. El aceite es menos denso, por ello tiene que ir hacia arriba, ¿no? A ver, yo te pregunto, ¿quién es menos denso? ¿El helio o el aire? A ver, chicos, ¿quién es menos denso? ¿El helio o el aire? ¿El aire? No. ¿Qué es? ¿No? Los, Helio. los menos densos tienden a ir hacia arriba, ¿cierto? Como el aceite. Sí. Y los más densos van abajo, como el agua. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un globo con helio, sino que si tú sueltas el helio, este gas va a subir. Entonces, es como el aceite, no sube. ¿Por qué sube? Porque es menos denso que el aire. Entonces, el helio es menos denso que el aire, por ello que sube, pues. Al igual que el aceite, ¿ves? El aceite también sube. ¿Te das cuenta? Él también sube, por ser menos denso. ¿Ya? Bueno, otro tipo de mezcla heterogénea tenemos el humo. ¿Por qué el humo es una mezcla heterogénea? Chicos, ¿quién me responde?
Yo les expliqué, ¿no? Porque tiene diferentes tonos de color, ¿no? Por un lado tiene color oscuro, luego tiene un color más gris, un poco claro, un poco plomo. Entonces, tiene muchos tonos de color. Si tú lo puedes visualizar con tonos, es una mezcla heterogénea. Al igual que la ensalada de frutas, ¿no? Tú puedes ver la papaya, las uvas, las fresas, ¿no? Tú puedes diferenciar las frutas en tu plato. Entonces, es una mezcla heterogénea, ¿no? Luego tenemos las arenas con las piedras. Una pregunta, ¿el agua potable qué será? ¿Mezcla homogénea o mezcla heterogénea? El agua potable. A ver, ¿qué me dicen? El agua de caño, mejor dicho, ya. ¿El agua de caño será mezcla homogénea o mezcla heterogénea? No, chicos. Es una Homogénea. homogénea, ¿ya? Aquí también ponemos el agua potable. ¿Por qué? Porque realmente, pues, el agua, cuando es potable, ya tiene cloro, tiene sales. Y cuando tú abres el caño, sino que sale todo de un solo color. O tú ves que el agua sale color amarillo y rojo. No, no. Entonces, tiene un solo color, es una mezcla homogénea. Tiene una sola fase, pues, el agua potable. Y si te dijera solamente el agua H2O, ¿qué será? ¿Mezcla o compuesto? Compuesto, ¿no? Porque solamente es H2O, pues. Y un compuesto es la unión de elementos diferentes, sería un compuesto. Pero si digo agua potable, es esta agua más cloro, ¿no? Más cloro, más sales, y sería una mezcla homogénea, ¿no? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, Eric, no te preocupes. Chicos, hasta ahí todo claro. Bueno, a las mezclas heterogéneas también se les conocen como suspensiones, ¿no? Por ejemplo, la leche también es una mezcla heterogénea, ¿no? La leche, suspensiones, ¿ya? Suspensiones heterogéneas, soluciones homogéneas. Bien, chicos, voy a borrar. Ya está. Bien, también sabemos, chicos, que la materia puede estar en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Bueno, el estado sólido, pues, bueno, estos estados realmente están caracterizados por sus ordenamientos moleculares, ¿no? Y bueno, estas moléculas se ordenan según las fuerzas que existen. Por ejemplo, tenemos las fuerzas de cohesión, ¿no? Fuerzas de cohesión, F sub A. Y estas fuerzas, pues, son las que mantienen unidas a las moléculas, ¿no? Ya está. Estas fuerzas mantienen unidas a las moléculas. Unidas a las moléculas. Ahí está, mantienen unidas. Luego tenemos las fuerzas de repulsión. Fuerzas de repulsión, F sub R, las cuales mantienen separadas. Uy, a ver. Solo voy a hacer con otro color. Las fuerzas de repulsión, ¿no? Las cuales mantienen separadas, ¿no? Mantienen separadas a las moléculas, ¿no? Dime, Erika, ¿alguna pregunta? ¿Has levantado la mano? ¿Alguna consulta? ¿Cuál se llama el quinto estado de la materia? Se llama el quinto estado de la materia. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se llama el quinto estado de la materia?
Ah, el estado de Bose-Einstein, pues, el condensado de Bose-Einstein. Bien, chicos, entonces tenemos pues las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, ¿no? Ya saben, las de cohesión mantienen unidas a las moléculas y las de repulsión las mantienen separadas, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el estado sólido, sus moléculas están unidas, ¿cierto? Están unidas. Por lo tanto, pues, ¿qué existe? Existe fuerzas de cohesión, son mayores, ¿no? Son mayores las fuerzas de cohesión, ¿ven? Mayores que las de repulsión, porque están unidas las moléculas en estado sólido. Además, que el estado sólido tiene forma y volumen definida, ¿no? Su forma no va a cambiar. Tú coloques donde lo coloques, el estado sólido no va a cambiar, ¿no? Su forma. Además que no se pueden comprimir y sus moléculas están unidas, ¿no? Porque predominan las fuerzas de cohesión. Luego tenemos el estado líquido, que es un estado que se caracteriza porque tiene moléculas unidas y otras separadas. Es por eso que las fuerzas de cohesión y la de repulsión son iguales, ¿no? Bueno, el estado líquido no tiene forma definida porque adopta la forma de recipiente, ¿no? Puede estar en una jarra, en una tina, en un balde y adopta esa forma. Pero su volumen no cambia, ¿no? En ambos casos, el litro de agua no va a cambiar. Entonces, tiene forma indefinida, variante, y volumen definido, ¿no? Forma variable, volumen definido. Y bueno, el agua hasta cierto punto se puede comprimir, ¿no? Ya está. Luego tenemos el estado gaseoso, en el cual pues se caracteriza porque sus moléculas están separadas. Y como están separadas, pues predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? Que son esas fuerzas que mantienen separadas a las moléculas, son mayores. Bueno, el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que el estado líquido, el estado gaseoso también adopta la forma de recipiente, ¿no? Puede estar en una tina, un balón de gas, una pelota, un globo, adopta la forma de recipiente. Pero el volumen también cambia, pues, ¿no? Porque el gas se puede expandir, como también se puede comprimir, ¿no? Entonces, su volumen cambia, ¿no? Bueno, decimos que ellos sí se pueden comprimir, ¿no? Se pueden comprimir y las fuerzas de repulsión son mayores que las de cohesión. Por último tenemos al estado plasmático, que es el estado con mayor energía, ¿no? Es el más energético y además es el más abundante en nuestro universo, ¿no? Ahí está. Bueno, el estado plasmático se caracteriza porque está pues en contacto con electrones que se liberan, ¿no? Y bueno, chicos, sería estado plasmático, ¿no? Luego tenemos los cambios de estado, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gas. Por ejemplo, de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas, vaporización, de sólido a gas, sublimación, de gas a sólido, sublimación regresiva, de líquido a sólido, solidificación, de gas a líquido, condensación o también llamado licuación, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí sería la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, muchachos? Bien, entonces, chicos, haremos nuestro libro, ¿ya? Esto voy a borrar. Ya está. A ver, un ejemplo te pongo. Si yo tengo el extintor, ¿en qué estado se encuentra? Por dentro. A ver, chicos, ¿el extintor en qué estado se encuentra? Por dentro, por dentro. Estado líquido, sólido, gaseoso. En gaseoso, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes el extintor en estado gaseoso, a ver, ahí está mi extintor. Algo así, ¿ya? Acá sale pues el gas, ¿no? Por aquí sale el gas. Sale el gas. Y cuando choca pues con una superficie, no sé, una pared, ¿no? Cuando choca con una superficie, ¿qué ocurre? Este gas
pega a la pared, ¿no? Y se convierte en sólido, ¿cierto? Como arenita se convierte, como arena. Entonces ya está en estado sólido. Mira, pasó de gas a sólido. ¿Qué tipo de cambio será? Será sublimación inversa o sublimación regresiva, ¿no? De gas a sólido. En cambio, el spray que usamos como desodorante, el spray, chicos, ¿en qué estado se encuentra por dentro? También como gas, ¿no? El spray, claro, es como gas. Y cuando choca con nuestro cuerpo, por ejemplo, con tu brazo, ¿Líquido? se convierte en líquido, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Se convierte en líquido. Entonces, es líquido, ¿no? Entonces, de gas a líquido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Condensación. De gas a líquido, condensación, o también llamado licuación. ¿Se entendió? Igual, ¿no? Por ejemplo, hay unas partículas llamadas naftalina. La naftalina son como pastillas blancas y son pastillas, pues, en estado sólido. ¿Ya? Son como cubitos, así, blancos, son blancos. Pero si estas pastillas que están en estado sólido lo dejas en el ambiente, por sí solo se empiezan a evaporar, por el ambiente nada más, y se convierten en gas. Entonces, de sólido pasó a gas. ¿Cómo se llama ese cambio? Sublimación. De sólido a gas, sublimación directa, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, hasta ahí sería la teoría. Ahora continuamos con la práctica, ¿ya? Si tienen preguntas, por favor, háganme saber antes de continuar. Bien.